Bueno, esto es una presentación que hice con mucho cariño, con 4 bases para lo que es, para cualquier escritor, las 4 bases que tiene que tener en concreto. Pero antes de meternos en esta materia, sí que me gustaría explicar un poquito antes cómo he llegado hasta aquí. Explicar quién es verdaderamente Isabel Montes. Isabel Montes es una soñadora, esto primero, que lo he puesto al final, pero es lo primero. Soy una soñadora, pero soy escritora. Escribo desde que tengo los 10 años, desde que tenía 10 añitos. Quise dedicarme al mundo de la literatura, circunstancias de la vida no me lo permitieron. Pero bueno, siempre digo lo mismo, la vida te lleva por caminos que te devuelven al camino que tú querías llevar. Y eso ocurrió a mis 38 años. Pero bueno, eso es otra historia. De ahí dije, vale, si retomo esa idea que yo tenía desde el principio de querer dedicarme a la literatura, en ese parón que tuve en mi vida, a los 38 años, hice algo muy importante que yo considero que todo escritor debería de hacer, que es formarse. Si yo me quería dedicar a escribir, yo dije, voy a formarme como escritora, porque sí que lo considero como una profesión, a que aquí, a día de hoy, y bueno, pues ahora escribe hasta el tato. ¿Quién me iba a decir a mí en ese momento, cuando yo me formé como escritora, que acabaría siendo editora y teniendo el grupo editorial que tenemos a día de hoy, 9 años más tarde? Mi sueño empezó un 19 de abril de 2013, el día que presenté mi primera novela, el día que conocí a Hugh Grant. Ese día me sentí como una princesita. Digo, bueno, has alcanzado esa primera meta, ya estás ahí, te has formado, has escrito una novela, la has presentado, has firmado tu primer libro. Como me dijo un gran amigo, al que ya por desgracia falleció hace un tiempecito, me dijo, Isabel, te acabas de convertir en inmortal. Dice, porque siempre habrá alguien que tenga un libro tuyo en algún rincón de su casa. Digo, bueno, pues mira, dicho así, pues me gusta. El desengaño vino 6 meses más tarde, cuando yo publiqué mi primera novela, el día que conocí a Hugh Grant, con una empresa de coedición, y 6 meses más tarde me pasa el report de ventas y dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde se va el dinero? Pero si soy yo la que... Bueno, entonces ahí fue cuando empecé a gestar una nueva idea. Quería seguir escribiendo, tenía en mente seguir escribiendo mi segunda novela, pero dije, bueno, di otro salto 2 años más tarde. Y esta fotografía me encanta, aunque sea una fotografía que puede parecer solitaria, que estoy ahí solita. Eso era un 23 de abril de 2015, 2 años más tarde de haber presentado yo mi primera novela, y ya tenía en mis manos la segunda. Y ahí fue cuando yo decidí poner en marcha mi editorial, con unas bases muy claras. ¿Qué es lo que yo quiero recibir como escritora? Y eso es lo que doy a mis autores. Eso es lo que intento dar. ¿Qué intento dar? Abrirles las puertas al mundo, que cuando yo publique una novela de ellos la tengan disponible en cualquier rincón del mundo, tanto en papel como digital, y ayudarles a cumplir las metas que ellos tengan. Esa mesa, eso fue el día 23 de abril, día de San Jordi. La carpa me la compré deprisa y corriendo, 3 o 4 días antes. La mesa me la prestó una amiga mía. El ramo de flores me lo regaló mi marido. Y yo estoy ahí mandando mensajes diciendo, ya tengo el stand. Y le digo, Luisa, ya estoy aquí. ¿Quién estaba a mi lado? Pues tenía mis 2 novelas y Camino Negro, la novela que hoy presentamos el documental ayer con tanta ilusión. ¿Vale? Así empezó mi grupo editorial, con una carpita de 2x2 y 3 novelas, 2 de ellas mías, como me dijo él. Fuimos creciendo, fuimos viviendo San Jordis muy especiales, fuimos creciendo en autores y bueno, fue la editorial pasito a pasito, hasta que ahora somos más de 100 autores de diferentes países del mundo. Tengo autores editados de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España, evidentemente. Tenemos más de 200 obras editadas. Tenemos distribución mundial, tanto en papel como en digital. Tengo mis propias librerías con producción y logística en el propio país, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Puse en marcha mi escuela de escritores, que es uno de mis sueños. Adoro la enseñanza. Me encanta enseñar y me encantaría tener mi sala, unas clases llenas de futuros escritores. Esto es una meta que tarde o temprano la pondré en marcha. Mi escuela de escritores
el departamento de adaptación y representación Movie Books, que este fue otra de mis metas. Ahí entró Luis Gemoyano, mi productora Fortune Films, y puse en marcha también una comunidad literaria donde pudieran entrar los escritores e interactuar con lectores y el mundo de la literatura. Fui creciendo en sellos editoriales, Excellence, Angels, el sello de fantasía, porque claro, me iban llegando escritores de diferentes géneros y ahí sí fue como fui creciendo también a la par de que iban llegando los autores. Yo tenía una meta, convertir mi grupo editorial en un grupo editorial de referencia. Mi pasión era descubrir esos nuevos talentos de la literatura, personas como Paco, que no ha podido asistir a este evento, pero que es marmolista y escribe como Los Ángeles, Luisina, que se dedicaba pues, a sus tareas y resulta que ha escrito ya pues, sus 3 novelas, y un montón de escritores que se dedican a otros mundos, pero tienen una creatividad maravillosa. Me encantaría que mis premios anuales fuesen unos premios de referencia en el mundo de la literatura. Todo llegará. Y entramos en ese punto donde yo lo tuve muy claro, y hay escritores que se quieren dedicar a este mundo y parece que, bueno, sí que nacemos con talento, pero yo creo que el talento se tiene que ir puliendo. Tenemos que aprender, porque es una profesión. ¿Cómo escribí una gran obra? Primero aprendiendo la profesión de escritor, dominando las técnicas narrativas. Yo recuerdo el primer día de clase, yo estaba sentadita aquí y tenía a mi profesor aquí, era una mesa cuadrada, éramos rectangular, éramos 12 alumnos y el profesor. Y la primera pregunta que me dijo el profesor se me gira y dice: Isabel, ¿quién narra la historia? Y yo toda chula digo, no. Dice: no, Isabel, narra el narrador que tú elijas. Y yo me quedé así a cuadros y digo, pues vale. Pues yo digo, ya no abro más la boca. Digo, hasta aquí hemos llegado. Aquel curso para mí fue un antes y un después en mi profesión. Cada técnica narrativa que me enseñaba para mí era decir, ya tengo ideas nuevas, voy a hacerlo, tal. Y otro de los grandes consejos que me dio mi profesor fue, dice, aprende de los grandes. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que dominas esas técnicas, cógete un libro de un escritor que ya esté consagrado y empieza a analizar las técnicas que él ha puesto en marcha. Cuando yo estaba allí en ese curso, yo empecé a gestar mi segunda novela, Gold Beach, que está basada en hechos reales. Mi suegro desembarcó en Normandía el día D con 19 añitos. Para mí conocer mis suegros fue una maravilla, porque yo creo que el destino nos escucha. Yo era una apasionada de la Segunda Guerra Mundial. Tengo en mi casa libros y libros del desembarco en Normandía porque era algo que me apasionaba desde que lo estudié en el colegio. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando conozco a mi marido y en una de nuestras conversaciones le digo, soy una apasionada de la Segunda Guerra Mundial? Y así como el que no quiere la cosa dice, mi padre desembarcó en Normandía. Y digo, perdona, digo, me da igual, digo, yo quiero conocer a tu padre. ¿Dónde está tu padre? Pues tuve la suerte de conocerle años más tarde y poder disfrutar de mis suegros, de sus vivencias, y yo os puedo asegurar que cuando me explicaban lo que ellos vivieron en la guerra, para mí era como si me estuviesen contando una película. Me parecía algo increíble. Mi suegra iba caminando, pues tendría 17 años, iba caminando por Birmingham, dice que no oyó nada y lo único que sintió de golpe y porrazo salir volando, y cuando cayó al suelo fue cuando sintió la explosión del V2. O sea, antes de oír nada ya salió volando por los aires. 1000 anécdotas. Cuando estaba ahí en esa clase tuve la suerte de tener un compañero que cuando yo expliqué la sinopsis de la novela que yo quería escribir, me dijo, Isabel, cógete la novela Expiación de Ian McEwan. Dice, te va a ayudar mucho. Entre el consejo que me dio mi profesor, aprende de los grandes, y el consejo que me dio mi compañero, yo cogí aquella novela y sí, aprendí mucho. Aquella novela para mí fue un antes y un después. Leí la novela, vi la película y me pude dar cuenta de lo bueno que pueden llegar a ser un guionista, porque todo lo que había en la novela estaba plasmado de una forma brillante en la película. Reestructuré totalmente mi novela, totalmente la reestructuré. ¿Por qué? Porque aprendí de esas técnicas. Ian McEwan me enseñó cómo engañar al lector, cómo derivarle, cómo hacer jugadas del destino, cómo hacer sentir y cómo crear falsas expectativas para luego dar esa sorpresa final. Por lo tanto, una de las normas que
siempre le digo a los escritores que me llegan es, primero aprende las técnicas, domínalas, y luego aprende de los grandes. Y sigue tu instinto, tenemos creatividad, adelante con ella. Las claves del éxito. Primero, tenemos que dominar los tipos de narrador. Hay que dominar qué tipo de narrador. Tenemos que saber con qué narrador nos sentimos nosotros más identificados. ¿Somos más de escritores de primera persona? ¿Somos más de escritores de narrador omnisciente que todo lo sabe, no tenemos problemas, lo oye, lo escucha todo y podemos escribir sin más? Tenemos que dominar. Cada narrador tiene una serie de características que nosotros tenemos que saberlas, tenemos que conocerlas para no cometer errores. Lo que no podemos hacer es escribir en primera persona y esa persona pueda decirle al protagonista que tiene al personaje que tiene al lado lo que está ocurriendo en la habitación de al lado, si no lo está escuchando o no se lo han contado. Entonces, un narrador omnisciente puede estar aquí arriba y decir, pues mira, escucho lo de aquí, escucho lo de allá, escucho todo y lo puedo contar todo. Pero si cogemos ese narrador de primera persona, tenemos que saber muy bien qué técnicas hay. Primero, identifícate con el narrador que más te guste, ¿vale? Escribes, eres escritor de primera persona, de tercera, apréndelo, pero domina las técnicas y no cometas errores. La clave. Esto es la clave. Y si en esa primera, aquí dice, en la primera página tienes que esforzarte por generar al lector 3 preguntas. Esto es otra cosa que mi profesor nos hizo grabar aquí a fuego. Aquí dice, tenlo claro. Dice, la primera, y nos hizo hacer un ejercicio. Dice, os vais a escribir una página, vais a generar 3 preguntas y tenemos que adivinar entre todos cuando corrijamos qué 3 preguntas son. ¿Por qué hay que generar estas preguntas? Nosotros no deberíamos, ojo, no deberíamos empezar una novela con descripciones, porque la novela no ha empezado. ¿Cuándo empieza la historia? Cuando generamos preguntas al lector o cuando lo metemos de lleno en el conflicto. Si sabemos que hay un asesino en serie, pon al principio el primer asesinato, porque automáticamente, ¿qué lector va a decir, madre mía, no voy a seguir leyendo porque la ha matado, qué ha pasado? Entonces, tenemos que atrapar al lector desde la primera página. Hay escritores que en la primera línea ya te atrapan. El día que lo iban a matar, oye, si la primera frase es el día que lo iban a matar, se despertó a las 5 de la mañana, lo primero que te preguntas es, ¿qué ha hecho este hombre para que lo vayan a matar? Entonces, te has generado una pregunta. Tenemos que esforzarnos en generar 3 preguntas, 2, 3, para atrapar al lector desde el principio. Hay que escribir con el objetivo de que el lector se apasione con tu obra. ¿Cómo lo puedes conseguir? Esto hay que grabarlo a fuego, a fuego. Sin conflicto no hay historia. A mí cayó en mis manos hace unos años una novela muy bien escrita de un escritor de Canarias. Había escrito, empezó de una forma brillante, o sea, era antes de que la humanidad supiera que Canarias existía, pues eran los piratas los que llegaban allí y bueno, la novela empieza de que están allí los guanches y toda la mandanga, y vienen los piratas y cogen, raptan a gente para utilizarlos de esclavos. Empieza de una forma brillante. Pero una vez que ya lo raptan y lo ponen a trabajar, la novela carece totalmente de gancho. Y bueno, la única pregunta que te haces es, bueno, ¿volverá este chico a Canarias o se va a quedar aquí trabajando? Entonces, no podemos generar. Y uno de los ejemplos que le dije, digo, tu novela, acuérdate de Los Miserables. ¿Qué pasa en Los Miserables? ¿Vale? Si después de que el protagonista ya se ha hecho rico, tal, ¿qué pasaría de Los Miserables si no tuviéramos ese policía que se quiere cargar al protagonista? Ese ay. Pues esto es, tenemos que generar un conflicto. Un escritor tiene que definir de entrada cuál es el conflicto que va a narrar en esa historia. Y luego aparecerán más subtramas, pero el conflicto principal tiene que ser sagrado. Y este tiene que ser nuestro vector para seguir escribiendo la novela. Ya vendrán esos personajes, ya generaremos subtramas que nos vayan enganchando, pero tenemos que tener claro que ese conflicto nace y hay que darle un hasta. Los finales tienen que ser aquello de decir, uff,
Tienes que escribir pensando en jugar con tu lector. Hay un escritor de la casa que es Carlos Rodríguez, es gran escritor de novela negra, de thriller, pero Carlos tiene un pequeñito defecto, lo tenía, ya no, porque ya lo pongo en vereda. Enseguida sabías quién era el asesino. Digo, oye, ¿cómo puedes generar una historia tan apasionante? Digo, yo ya a la mitad yo sabía que el asesino era tal. Digo, deriva, y reestructuramos nuevamente su novela. Digo, deriva la atención hacia este personaje de aquí. Bueno, quieres decir, tú deriva esto para allá. Haznos creer que el asesino es este que está por aquí perdido, para luego darnos la sorpresa. Entonces, tienes que hacer ver que él ya sabe lo que va a ocurrir para después decirle, estabas equivocado. ¿Cuáles son las grandes novelas o las grandes películas que son aquellas que nos dejan con ese sabor de boca tan apasionante? ¿Qué ocurre con El sexto sentido de Bruce Willis? Para mí esto es un ejemplo brillante de cómo nos toman el pelo. ¿Quién se hace una...? Yo no me hacía una pregunta cada vez que él intentaba abrir la puerta de su despacho. Yo nunca me imaginé que estaba muerto. Yo pensé, la mujer se ha enfadado y no le abre el despacho. Esto es lo que pensaba yo. Para luego llegar y encontrarte que está muerto. Pero bueno, por favor, ¿esto qué es? Esto es. Pero ¿cuántas veces has visto esa película y la terminas de ver y vuelves a pasarlo para decir, ahora entiendo esto? Ahora entiendo cuando él en el restaurante tomando algo, la chica se levanta y no le dice ni adiós, porque no estaba muerto. Entonces son esos pequeños detalles que te van dando las pistas, pero no te das cuenta. Ahí es donde tenemos que llegar como escritores, ir dejando estas miguitas, como diciendo, si te lo estaba diciendo, no te has enterado tú. Pero esto, decirle que estaba equivocado, deriva la atención hacia un personaje para luego llevarle a donde tú quieres. Algo súper importante, tienes que esforzarte, porque nosotros como escritores, nosotros vemos, cuando estamos escribiendo, yo veo la escena que estoy intentando describir, pero la ve tu lector. ¿La ve tu lector? ¿Ve las margaritas, María Luisa? Claro, a mí me dices, llegué y vi las margaritas. Y yo le decía, vale, tú estás viendo dónde están esas margaritas. Pues yo le dije, a mí no me has dicho si estás en un campo, si las margaritas están en una maceta, en la ventana de la repisa de una maceta. ¿Dónde están esas margaritas? ¿De qué color son? ¿Vale? ¿Cuántas veces fallamos en describir lo que nosotros estamos viendo? ¿Vale? Entonces, claro que tenemos que volcar esas ideas, buscar todo, pero luego tenemos que analizar, decir, vale, lo estoy mostrando, ¿vale? Hay que esforzarnos a hacer en esa lectura para luego ver que verdaderamente lo que nosotros hemos expuesto lo está viendo el lector. Porque a veces esto se pierde y la grandeza de lo que nosotros estamos viendo lo tenemos que traspasar al papel. Una de las cosas importantes es que si no dominamos las técnicas, no hagamos experimentos. Tenemos que hacer experimentos, pero si dices, oye, yo quiero escribir una novela toda entera como un monólogo interior. ¡Buf! Agárrate. ¿Es posible? Sí. ¿Tenemos una novela en la editorial que está narrada con un monólogo interior? Sí. Yo me quité el sombrero. Víctor Ortigosa, que es un malagueño. Cuando me entregó su novelita y dije, oye, Víctor, es tu primera novela y la has escrito completamente como un monólogo interior. Digo, ¿esto te habrá costado? Dice, no, me salía todo así, ¿vale? Pues si tienes esa capacidad, si tienes esto, adelante. Pero siempre, si quieres innovar, si quieres experimentar, por favor, ponte en manos de un buen editor que te diga si te estás equivocando en esa técnica o no. La figura del editor es algo que es importantísima y que yo creo que en el mundo de las empresas de autoedición se ha olvidado. Ahora el que no publica es porque no quiere o no tiene dinero, porque ¿cuántas empresas de autoedición le presentas una novela, le dices, ¿este presupuesto qué quieres? ¿Corrección? Sí. ¿Maquetación? Sí. ¿Qué otros quieres imprimir? 50. Vale, este es el presupuesto. Toma, paga, te lo hago, pum. Pero ¿dónde está ese trabajo del editor?
¿Cuál es el trabajo del editor? ¿Gestionar solamente una maqueta? No. El trabajo del editor al principio es, coge la novela, analízala, ayuda a tu escritor a pulirla, a que no haya defectos, porque tú estás viendo, pero lo estoy viendo yo, lo están viendo los lectores. Pule esos finales que dejen ese buen sabor de boca y eso te va a ayudar el editor. Una vez que has hecho esto, después ya podemos seguir. Y otra de las claves que no podemos fallar, tenemos que documentarnos en todo. Si queremos ser grandes escritores, no nos pueden pillar en ningún error. Como dije yo en la presentación de ayer, ¿cómo puedes decir que uno salta de un barco por estribor y salta por el lado izquierdo? ¿O cómo puedes decir, entré en el puerto a 25 nudos? No, no es correcto. ¿Vale? Entonces, aquel chico había hecho una escena de una patera que llegaba la policía, y yo cuando leí aquello dije, pero vamos a ver, chaval, digo, si has hecho saltar al pobre negro, decías por estribor, y lo has hecho saltar por el lado donde estaba la policía, digo, lo has llevado directamente a ellos. ¿Cómo van a dar el pobre negrito hacia la policía? Pues así lo hizo, no se enteraba, cogió conceptos, por estribor, por aquí, tantos nudos, y no tenía ni idea. Claro, nadie se esperaba que yo supiera navegar. Y el tío dice, bueno, pues un ejercicio. Cuando le empecé a hacer esto, hasta mi profesor me dijo, Isabel, vaya clase nos has dado. Digo, ¿qué te piensas? ¿Que tú solamente vas aquí? Pues así fue. No puedes poner un personaje jugando a golf y decir que coge tal, o puedes montar a caballo. No puedes, te tienes que documentar. Tanto en la policía, en las calles. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos fallar. Porque vendrá el lector que sepa de esto, un médico, sobre todo cuando nos metemos en temas médicos, y dirá, ¿pero este qué ha hecho? ¿Coger el bisturí, rajarle el tríceps y el no sé? No, ¿me entiendes? Entonces tenemos que asesorarnos, documentarnos y pedir ayuda. Otra de las claves que yo creo que es importante es guardarnos siempre una sorpresa final. Siempre, siempre lo digo. Hay un escritor de la casa, que es F.J. Gálvez, cuando piensas que la novela ya está terminada, zasca. Dices, pero ¿cómo es posible? He entrado en ese remanso de decir, uff, ya se acabó, qué pesadilla de este suspense, y me acabas de dar vuelta a empezar con la novela. ¿Qué es esto? Estas sorpresas son las que nos tenemos que guardar. Yo acabo mi segunda novela de una forma que yo pensé, bueno, pues ya está, o sea, ese personaje secundario que es el que ha dado nombre a mi editorial, Angers Fortune, es una abuelita que está sentada en estación de tren. Acabé con una escena, bueno, donde sale este personaje. No os podéis imaginar, y acabé con una frase, tal, ¿quién es tal? Pues es el personaje de mi siguiente novela. Así acabé. ¿Vosotros sabéis cuántas personas me han escrito para decirme, oye, ¿cuándo vas a escribir la historia de Angers Fortune? Yo no le di valor, yo no le dije, bueno, ¿cómo acabo la novela? Pues la acabo así mismo y ya está. ¿Cuánta gente? Esto es lo que me gusta. ¿Por qué? Porque les encantó el personaje, porque quieren conocer más. ¿Qué le dije yo a Pedro? Oye, escríbeme un epílogo, porque he empatizado con tus personajes, quiero saber más, hasta el día que se muera y la entierren. Esto es lo que quiero saber. Pues esto es lo que tenemos que hacer, guardarnos siempre una sorpresa final para que destaquemos ahí. La figura del editor, como ya os he dicho, es fundamental. Hay que ponerse en manos de una persona de la profesión que nos ayude a terminar de pulir esa novela, esa historia. Y sobre todo, yo siempre le digo a mis escritores, por favor, no dejes de escribir hasta que escribas una obra maestra. Yo creo que todos hacemos un esfuerzo, todos escribimos. Yo creo que si analizamos cómo empezamos a escribir, y hay una novela que yo siempre creo que seremos recordados por esa novela en concreto. Tenemos que estudiarnos nosotros mismos y decir, oye, ¿cómo empecé? Yo ahora analizo mi primera novela y digo, ¡qué novata era! Acababa de salir de estudiar, escribí con la ilusión, ya soy escritora, vamos a poner un flashback, vamos a poner aquí esto, ahora escribo aquí, ahora escribo allá. Escribí una historia que me salió así del corazón, sin ningún rigor, simplemente lo que me salía.
¿Qué tengo en mi segunda novela? Una novela asentada, una novela que la quise hacer con cariño, que tardé 2 años. Esto es lo que tenemos que ver. Nosotros vernos esa evolución que hemos hecho como escritores y no parar hasta crear esa novela por la que siempre seremos recordados. Así que por mi parte, agradeceros a todos la asistencia y a seguir escribiendo. Muchas gracias. Venga.